18 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana, miércoles 27 de marzo, 14 grados temperatura de este instante en Temuco, 90% humedad del aire. Doy la bienvenida al diputado Henry Leal. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. No hace tanto frío, ¿eh? No, está agradable el día. Se nos está prolongando el veroño, dicen, el veroño. El veroño. Así, ¿Semana distrital? Sí, semana distrital. Ayer estuvimos por Villarrica todo el día. Hoy día estamos acá en Temuco para las casas. Perfecto. Bueno, temas de los que podemos conversar. Uno que le interesa a toda la ciudadanía, a todos los chilenos y chilenas, el tema de la seguridad o la inseguridad que estamos viviendo a nivel nacional. Yo diría la inseguridad. Uh-huh. La inseguridad que no da tregua, que sigue aumentando. Ayer estaba revisando porque tenemos sesión, yo estoy en la Comisión de Seguridad de la Cámara. La curva de los homicidios que tendió a aplanarse, pero en las últimas semanas ha habido un recrudecimiento y siguen al alza. Los allanamientos todos los días, ha aumentado mucho el homicidio, pero también la extorsión. Sí. La extorsión, el sicariato, mire, el 75% de los homicidios que hoy día se cometen no tienen autor conocido, no se sabe quiénes son. Antiguamente, hace 10 años atrás, el 90% tenía autor conocido, era un homicidio, era una riña, era una pelea, era un tema, algún crimen pasional, un tema dentro de la familia, y se sabía quién era. Hoy día el 75% no se sabe quién es, y eso son porque estamos siendo objeto de los asesinatos por encargo, a través de los sicarios, crimen organizado, neto, duro. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Es increíble, diputado, cómo todos los días tenemos en la pantalla ahí, escuchamos la radio, etcétera, etcétera, los portales, etcétera, pero todos los días hay homicidios en nuestro país, no solo en la región metropolitana, en distintas regiones y comunas de nuestro territorio nacional. Y eso, ¿cómo le vamos a poner o cómo le pone atajo las actuales autoridades del país? ¿Están trabajando para ello? Primero, aquí todos tenemos que asumir responsabilidad. Los tres poderes, esto es un tema del Estado de Chile, pero la principal responsabilidad la tiene el gobierno de turno, porque es el que administra. El gobierno es quien tiene a su cargo las policías. El gobierno es el que tiene la inteligencia, es el Ministerio del Interior. Pero también aquí hay una responsabilidad de los demás poderes del Estado. El Poder Judicial, que muchas veces está pasando colado, como se dice, a propósito de los nombramientos de los jueces del último día, que voy a hablar un poquito de eso. El Poder Judicial también tiene algo que decir, porque si tenemos un Ministerio Público que coordina las policías, que a veces hace operativo y que demoran tiempo, destinan muchas horas, hombres, atrapan a una persona, pero si al día siguiente los tribunales lo dejan libre, aquí hay un tema que no está funcionando. Entonces, tenemos por un lado, yo al gobierno lo veo con voluntad, pero creo que está equivocando el camino, eso es mi opinión mía. Yo no puedo decir que el gobierno no ha hecho nada. Intentan hacer cosas, pero tienen un problema interno en su coalición, que hay dos almas, una que quiere ser más duro y otra que cree que aquí hay un tema social y que es más profundo, y ahí se debate ese problema interno y el gobierno no está actuando en lo que debería hacer. El Poder Legislativo, nosotros hemos aprobado cerca de 30 leyes de seguridad en el último año. Estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero tenemos otra patita que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que definitivamente tiene que sancionar y aplicar las penas y condenar. A propósito, diputado, y lo dijimos delante, también los ministros de la Corte Suprema rechazaron ayer la invitación para asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, y pueden rechazarla, porque las comisiones investigadoras... A ver, la Cámara de Diputados tiene facultades para fiscalizar los actos de gobierno, del gobierno central. La Cámara de Diputados no tiene facultades para fiscalizar un municipio, por ejemplo, ¿ya? O para el gobierno regional. Ya. Están los consejos comunales. La Cámara fiscaliza al gobierno de turno, a los ministerios, a las gobernaciones, perdón, a las delegaciones presidenciales, todo lo que es el gobierno, lo fiscaliza la Cámara, y están obligados a concurrir a las comisiones investigadoras los funcionarios públicos de gobierno. Todos están obligados a ir. No son invitados, son citados. Pero no así el Poder Judicial, que es un poder autónomo, independiente, por lo tanto ellos son libres de ir o no ir. Yo creo que la señal es bala que no vayan, porque se les invita. Si no hay nada... Fueron citados, obviamente. Son invitados, así como los privados también son invitados, o las ex autoridades son invitadas. Pero deberían ir, porque aquí yo siento que se está haciendo por un lado, pero el Poder Judicial también
tiene que tomar conciencia que ellos también son parte de este país. Y también ven noticias y también escuchan y tienen que aplicar un poco más de sentido común. El no asistir a esta invitación, tal como usted dice, por parte del Poder Judicial, dice que ellos no participan en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados, como tampoco forma parte de aquellos órganos que de acuerdo a la Constitución le corresponde fiscalizar. Es lo que le estaba explicando, que no están obligados a asistir. Pero sí, podrían haber dado una muestra de transparencia, de colaboración, de que ¿no les importa el tema, por supuesto, sí. Tal como te dice, era una invitación. Y por eso digo que aquí tiene que el Estado en su conjunto. Entonces, yo extraño cuando usted recuerda que hace algunas semanas el presidente convocó el COSENA, que nosotros tanto lo vemos. Ahí se juntan los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y también la Corte Suprema, el Contralor, las policías, las Fuerzas Armadas. Entonces, uno esperaba que ahí, en esa instancia, se hablara de estas cosas, porque no sacamos nada con que las policías se sacan la mugre, la PDI o los carabineros, el Ministerio Público acusa, pide prisión preventiva, pero resulta que después los ciudadanos los dejan libres. Entonces está fallando el Poder Judicial. Entonces, ahí creo que hay que... Yo soy partidario. Mira, usted sabe que los jueces no pueden ser acusados constitucionalmente. Nosotros podemos acusar a un ministro de Estado, a un ministro de la Corte Suprema, pero no podemos acusar a un juez. Entonces, yo estoy presentando un proyecto de ley, una reforma de la Constitución, para que los jueces de garantía también puedan ser acusados constitucionalmente. Cuando nosotros vimos hace algunas semanas que un juez de la República, el juez Urrutia, autorizada para que narcotraficantes de extrema gravedad, que son parte del Tren del Agua, pudieran tener videollamadas hacia el exterior, uno dice, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y resulta que a ese señor no le podemos hacer nada nosotros. En la Cámara yo no lo puedo acusar constitucionalmente por abandono de deberes, porque no son acusables. Entonces, sí, los ministros de la Corte Suprema son acusables por la Cámara de Diputados. Ojo, o sea, ellos pueden no ir a una citación, pero sí son acusables si hay abandono de deberes. Notable abandono. Entonces, yo estoy presentando para que esa facultad que tiene el Congreso de acusar constitucionalmente a un ministro de Corte Suprema también se extienda a los jueces de garantía, que son los que están aplicando la ley. Porque jueces Urrutia no es el único, hay más. Hay más. Tenemos antecedentes de otros casos. Entonces, lo que está pasando en materia de seguridad es gravísimo. Yo siento que si esto no le ponemos un coto de verdad, y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, esto no va a parar. No va a parar. Y yo me temo que vamos a llegar a lo que llegaron los países vecinos. Hace 4 años atrás, en Ecuador, eran las mismas cifras que en Chile actuales. Y no se le puso atajo a tiempo. Y llegaron a lo que llegaron. Recuerda usted, seguro que se tomaron los canales de televisión, las bandas. O sea, hoy día nuestras policías están superadas. No tenemos policías suficientes. Insisto, pero ¿hay voluntad del gobierno para ponerle coto, como usted dice? Yo creo que hay una parte del gobierno. Cuando me refiero a una parte, me refiero, digámoslo, la exconcertación. Yo cuando hablo con los parlamentarios de la democracia cristiana, del PPD, sí, tienen conciencia y estamos en la misma sintonía. Pero cuando uno habla con los parlamentarios del Partido Comunista o del Frente Amplio, Pro Dignidad, están en otra. Dicen que este es un problema social, de oportunidades, que tiene una concepción filosófica distinta, que esto... Y yo siento que el delincuente es delincuente y punto. Si no toda la gente pobre comete delito. Este país estamos llenos de personas que gracias al mérito han salido adelante y se han esforzado y no por eso tienen que ser delincuentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo creo que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Aquí, de verdad, cuando uno dice, yo sé que suena como un cliché, cuando decimos necesitamos más mano dura, pero es de verdad. Mano dura del gobierno y también de los tribunales de justicia. Entonces los jueces no se la pueden seguir llevando pelada. Tienen que responder penalmente. Ojalá que se avance en ese tema, en el tema de la seguridad, porque ya estamos con la inseguridad, tal como usted planteó al inicio, y no se ven atisbos de que se pueda mejorar este tema. Por eso tenemos que mejorar también cómo se nombran los jueces. ¿Y quiénes son jueces hoy día? Porque los jueces no le responden a nadie. Correcto. Si un diputado o un senador se mal su pega, a los 4 años la ciudadanía lo puede mandar por la casa y no lo elige y lo vota y se va. Si un presidente no lo hace bien, no reelige su gobierno. Si un alcalde no lo hace bien, la ciudadanía a los 4 años lo manda para la casa. Si un juez de la República no hace bien su trabajo, ¿qué pasa? No pasa nada. Son inamovibles hasta los 75 años. Inamovibles. Así es. Bueno, otro tema, diputado, la visita de Evelyn Matei a la región de la Araucanía, específicamente a Temuco. Sí, yo tenía invitada a la Evelyn hacía mucho tiempo, no se había dado, podía concretar, se concretó ahora, fue una linda jornada, se fue muy contenta porque hicimos un trabajo unitario. Tuvimos varias actividades, 4 o 5 actividades,
pero lo principal era buscar la unidad de Chile Vamos. Y creo que en la región se está logrando en plenitud. Nosotros tuvimos una cena. ¿Solo en la región, perdón? ¿Se está logrando esa unidad? Yo siento que en todo el país, pero aquí en particular estamos dando una señal que desde aquí en la región podemos transmitir unidad a todo Chile. Tuvimos con los senados, tuvimos el presidente del Senado, tuvimos una cena en mi casa, todos los parlamentarios de Renovación Nacional, todos los parlamentarios, estuvieron los alcaldes en ejercicio de Chile Vamos, estuvieron los cores de Chile Vamos, estuvieron las directivas de los 3 partidos en unidad de propósito. Estamos claros que tenemos que enfrentar estas elecciones unidos. Si nosotros queremos recuperar el gobierno y mandar para la casa, literalmente, a este gobierno, creo que no ha sido un buen gobierno, tenemos que estar en unidad. ¿Qué significa eso? Un solo candidato a alcalde por comuna. No hay lugar para división. Un solo candidato a gobernador en todas las regiones de Chile. Y se avanza en esa línea. Estamos avanzando muy significativamente. Yo creo que acá en la región yo diría que un 90% en los temas despejados. Nos queda un 10% donde a veces hay intereses comunes. Un partido cree que tiene el mejor candidato, el otro también, entonces tenemos que ver un mecanismo cómo lo resolvemos. O se llega a un acuerdo o tenemos que hacer alguna primaria. Pero lo que no puede haber es descolgados por fuera en carreras personales. Aquí lo que importa es el colectivo, es fortalecer una opción de gobierno y los intereses individuales de personas tienen que quedar en un segundo puesto. La unidad es lo más importante. Dentro de la contingencia, diputado, ¿cuál es su opinión respecto de aquellos alcaldes que han cometido abusos sexuales y que están siendo investigados? Algunos ya han sido desaforados, etcétera, etcétera. Pero hay, y en la región también, y en la región aledaña igual, y en otras regiones del país. ¿Cuál es su opinión? Que no son dignos para el cargo. Independiente del resultado final, mira, aquí todos se presumen que son inocentes hasta que no sean condenados. Hay algunos ya condenados. Los que están en el proceso, yo creo que no son dignos del cargo. Yo creo que el tema hoy día del tema del abuso es un tema muy sensible. Todos tenemos alguna, yo tengo 4 hijas mujeres, y creo que es un tema muy grave. Hoy día las autoridades públicas tenemos que cuidarnos al extremo. Tenemos que tomar todas las medidas para no verlos involucrados en eso. Y por lo tanto, si alguien tiene una acusación de ese calibre, de esa gravedad, yo creo que no es digno para el cargo. Así de claro. Diputado, estamos conversando con el diputado Henry Leal en los estudios del Conquistador. Habló de los proyectos de ley, mencionó algunos. ¿Hay más proyectos de ley que se estén Mira, hay un proyecto de ley que está causando polémica por estos días. El gobierno, a petición de Cerver, quiere hacer en 2 días las elecciones municipales. ¿Eso se puede prestar para...? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Aquí hay opiniones. El gobierno está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque, mire, en Chile siempre las elecciones han sido un día. Todos sabemos la tarde-noche el resultado, quién ganó la elección. Entonces, el argumento que tiene el gobierno no. Lo que pasa es que ahora, como hay un voto obligatorio, va a votar más gente y los concejales son muchos, tanto se va a demorar más en votar. Entonces yo digo, ¿por qué el gobierno está tan interesado en que sean 2 días? ¿Por qué no buscar una solución intermedia? Por ejemplo, ¿por qué no ponen más locales de votación? ¿Más colegios? ¿Y por qué no aumentamos 1 o 2 horas en vez de 8 horas que funcionen 10 horas? Entonces, ¿por qué ese...? A mí yo tengo muchas dudas de verdad, se lo digo objetivamente, no es que quiera ser alarmista. ¿Por qué está tan empecinado en que sean 2 días? Si podemos tener en vez de 2, si en Temuco hay 10 locales de votación, pongamos 20, pongamos 15. ¿Puede existir un tema relacionado con una mano negra? Yo tengo miedo de eso, porque en Chile, ¿para qué queremos cambiar lo que ha funcionado bien? Nosotros tenemos un sistema electoral que funciona bien. Nosotros a las 8 de la noche sabemos quién es el presidente de Chile, a las 9 sabemos todo. Sabemos quién fue elegido alcalde, quién fue elegido senador o diputado. ¿Por qué lo queremos cambiar? Entonces, ¿y eso se va a llevar a la votación, diputado? Tiene que haber un proyecto de ley. ¿Quién garantiza a los chilenos que los votos van a estar bien cuidados en la noche? Oiga, se robaron los computadores y no se pueden robar una urna o no pueden cambiar una urna, pero no lo sé. A lo mejor estoy siendo alarmista, pero yo todavía no veo la justificación por qué querer hacer 2 días de elección si se puede hacer en un día. Si el argumento es, porque vamos a los argumentos, si el argumento es que como es voto obligatorio va a votar más gente y se quiere evitar las filas largas de nuestros adultos mayores, pongamos más locales de votación. Si en Temuco hay 20, pongamos 30, pongamos 40 locales y la hacen un día. Extienda en 2 horas más la oficina y solucionamos por qué 2 días. Además, tiene el costo que significa, mire, ayer hacíamos solamente un día más de vocales de mesa, son 6.000 millones de pesos.
Exacto. Pero además, un día adicional de feriado para el país. ¿Usted sabe cuánto un país deja de recaudar en un día de feriado? 260 millones de dólares que el Estado deja de recibir. Y estamos pasando un problema económico complicado en el país. Entonces, un día más de feriado, menos recaudación fiscal, menos impuestos para el país, menos para distribuir. Entonces, hay un costo. Se ha afectado el comercio, que tiene que cerrar 2 días. Entonces, no estamos en condiciones de darnos esos gustos. Espero que el gobierno recapacite y con algo, le vamos a rebatir con argumentos. Mi posición es minoritaria, no soy mayoría, por lo que he sondeado. Pero al menos voy a dar la pelea para que se mantengan en un solo día las elecciones. Nos escriben al WhatsApp auditores y auditoras. Dice, ¿el voto es obligatorio o no? Entonces, comprensión con el mundo rural, la gente que debe bajar a pueblo para cumplir con su deber. ¿Qué pasa con aquellos? Sí, el voto es obligatorio. Exacto. Y si alguien, a menos que se excuse, que esté a más de 200 kilómetros de distancia, tiene que dejar su... Ahora, los adultos mayores que tienen 90 años, tampoco, mire, nadie le va a sacar una multa si no van a votar. ¿Ya? Tiene que esperar que el momento alguien lo cite a un juzgado provincial, irá con el certificado de nacimiento versus edad, pero el voto en Chile es obligatorio. Pero hay un problema, y el auditor que tiene razón, hay un problema con garantizar la movilización ese día. Me dice, la movilización Porque es pobre en esos días. Es muy pobre, y además a horarios que a veces van súper temprano, y la gente primero hace sus cosas en el campo, pues ve sus animales y quieren ir a votar a las 9 de la mañana, a las 10, no, a veces llegan las miércoles a las 7 de la mañana y llegan vacías. Entonces hay un problema ahí, nosotros le vamos a poner mucho ojo a eso. Espero que como diputados vamos a tratar de fiscalizar con tiempo que nos hagan llegar los listados de la locomoción, y también tienen que involucrarse mucho más los alcaldes. Yo creo que la movilización deberían coordinar a los alcaldes más que el ministerio, porque son los alcaldes en cada comuna los que conocen su territorio y saben dónde hay más gente, cuántos viajan, dónde se requiere más. Entonces, nosotros vamos a pedir que esta vez se coordinen mucho más el Ministerio de Transporte con los alcaldes de cada comuna y que sean ellos quienes coordinen los lugares y los horarios. Dice, perdón, diputado, el costo de salir de casa y viajar para cumplir es 2 veces más caro, más alto. Y tal como usted dice, entonces aquí tienen que tomar el guante los alcaldes, disponer de movilización para los sectores rurales, ¿no? Exacto, pero quien tiene que proveer es el Ministerio de Transporte. Ya. Quien tiene que asegurar, así como en Santiago es gratis el metro ese día, no se cobra, y la micro es gratis, bueno, en el mundo rural, ¿por qué tiene que ser distinto? Entonces, tenemos una alta ruralidad en la región de la Araucanía, y por eso tenemos que nosotros exigir en nuestro rol fiscalizador como parlamentario que haya más movilización, pero que ese incremento se vea con los alcaldes, porque ellos conocen cada rincón de la comuna, saben dónde vive más gente, saben dónde está el problema. Y no lo puede decir alguien aquí en Temuco. ¿Qué sabe alguien en Temuco lo que pasa en Los Laureles, el Alto Carahue? ¿O qué sabe lo que vive en Loncoche, en el Alto Loncoche, en Las Tarrias? De acá no saben los funcionarios. Entonces, ¿cómo coordinas de un papel, de un computador? No, que los alcaldes distribuyan la locomoción, los horarios y cuánta movilización. Esa es nuestra propuesta. Dentro de la contingencia, diputado, lo he planteado también en el programa. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué va a pasar, cambio de tema, con el censo, con aquellos territorios donde no se puede ingresar ni siquiera a las policías? Bueno, llegamos a la raíz del problema. Partimos hablando de inseguridad y llegamos a lo mismo. Porque en Chile y en nuestra región tenemos territorios donde no hay Estado de Derecho. Y no le pueden decir lo contrario. Si en Temuco-Cuy no hay Estado de Derecho. Si Temuco-Cuy es un territorio donde el Estado no entra. Y en territorios como campamentos también, en algunos. En Santiago hay lugares que no entran las policías. Entonces, no hay Estado de Derecho. Y eso no puede ocurrir. Entonces, cuando el Estado deja estar presente en un lugar, ese es el caldo de cultivo para la delincuencia, para el narcotráfico, para el crimen organizado. Entonces, no podemos permitir que Temuco no se pueda censar, porque yo les aseguro que dentro de Temuco hay gente honesta que quiere trabajar y que está amedrentada y que tiene miedo. Y son minorías que siembran el terror internamente. Y no dejan entrar. Si a Temuco usted no puede entrar, lo reciben a balazo. Si no se entra, a menos que lo autoricen. Ellos deciden quién entra y quién no entra. Y a qué hora entra. Así estamos. Entonces, ese es un territorio donde el Estado tiene que entrar. Yo he sido partidario que Temuco tiene que ingresar, sí o sí. Tiene que entrar el Estado con las Fuerzas Armadas, con todo, y entrar. Y restablecer el Estado de Derecho y tomar presos a los que están adentro. La última vez que ingresó el Estado, acuérdese, que ingresaron 700 PDI. ¿Recuerda usted hace algunos años un operativo? Y tuvieron que salir arrancando. Sí. Tuvieron que traer los vehículos de carabineros a rescatarlo.
Y lo poco que empezaron a revisar encontraron como 700 plantas de marihuana. Ahora, un operativo que hizo algunos meses en un sector, encontraron 1.000 kilos de droga, un camión de marihuana cargado. Entonces, todos sabemos que ahí está la droga adentro, ahí llegan los vehículos robados, ahí se esconden los que hacen los atentados. Bueno, y si sabemos por qué el Estado no ingresa. Yo no entiendo eso. Yo se lo preguntaba a la ministra toda, pero cada vez que renovamos el estado de sesión y yo hago uso de la palabra en la Cámara, le digo, ministra, pero dígame por qué el Estado no entra a Temucuicui. Quiero que me lo digan, ¿por qué no? Tengo la sensación que la respuesta es porque el gobierno no está dispuesto a que haya un enfrentamiento y que muera alguien y que haya una baja. Y no quieren asumir ese costo. Y yo creo que mientras no se asuma ese costo, no vamos a resolver. Porque ahí si se entra, va a haber un enfrentamiento. Y van a haber bajas. Y ese costo alguien tiene que asumirlo. Y tiene que haber un gobierno que esté dispuesto, con firmeza, a asumir ese costo. Diputado, a propósito del tema y del territorio, hay una información que aparece hoy. Dice Héctor Yaitul, este juicio en mi contra fue orquestado por Luis Hermosilla. Nuevamente sale a la palestra el señor Hermosilla en una entrevista otorgada al periodista Maximiliano Alarcón de Diagonal Bio Bio. El vocero de la CAM descartó su participación material en hechos de violencia y habló de una posible tregua efectiva en la macrozona sur. ¿Cuál es su opinión? No, mire, el señor Yaitul, quien lo está llevando a juicio es el Ministerio Público. No es el señor. O sea, está bien, Hermosilla puede que haya cometido muchos delitos, está siendo investigado y si es responsable que cumpla y pague. Así de claro. Pero quien está llevando a juicio al señor Yaitul es el Ministerio Público, es la Fiscalía. Y lo está llevando porque tiene pruebas. Tiene pruebas que él es responsable de delitos, de atentados, de incendios. Entonces hay pruebas. No tiene nada que ver aquí una operación. En los juicios se representan pruebas, no especulaciones. Y por tanto, y además hay cosas que salen, en los audios que se han escuchado del Yaitul, donde se habla que internaban armas, traían de Cuba y de Argentina. Y yo espero que también por eso se abran otras investigaciones. El hombre está buscando explicaciones, él está enjuiciado por hechos concretos, directos, que se le acusan, que se le imputan y respecto a los cuales hay pruebas. Diputado, finalmente, y a propósito de que cumpla y pague o paga, ¿qué pasa con los dineros de las fundaciones? ¿Se van a devolver? ¿Recuerda usted que dijo el ministro, ¿cómo se llama? El ministro de Vivienda, el ministro Montes, que se iban a recuperar todas las plata? No las han recuperado. No las han recuperado. Y va a pasar el tiempo y no se van a recuperar. Yo creo que no las van a recuperar. Porque no tenían boletas de garantía suficientes. Era la polar, llegar y llevar. Llegar y llevar. Sin ninguna justificación. Y como que el caso está pasando a segundo orden, como que se está olvidando. Esto es lo mismo que el crimen del militar Ojeda, ¿recuerda? O sea, agarraron a un cabro de 17 años, porque lo estamos olvidando eso. No estamos viendo que aquí llegaron personas a un departamento, secuestraron a una persona refugiada de otro país y como que se está olvidando. Y agarraron preso a un cabro de 7 años que parece que fue el que cuidaba los autos, estaba pendiente de llevarlo, pero de los autores materiales no se ha sabido nada. Y se está olvidando el caso de los computadores, de la caja fuerte. No, pero lo más grave, hubo una entrevista a la viuda del militar Ojeda ayer en un medio nacional y dice: nadie del gobierno en todo tiempo ni siquiera me ha contactado. Nada, sí, lo dijo ayer. Entonces, una inhumanidad gigante, porque el Estado de Chile le dio refugio, tenía que cuidar a esa persona y fue asesinada. Y el Estado y el gobierno ni siquiera se han dignado en irlos a ver, a preguntarle cómo está, señora. Y respaldó también los dichos por la hermana del ex militar que fue asesinado. Totalmente. Y que ofreció una entrevista la semana pasada. Bueno, diputado, el panorama no es muy auspiciador. Claro, pero hay que tener fe que vamos a... Mire, yo soy creyente, pero hay un dicho que dice: a Dios rogando con el mazo dando. O sea, si no tenemos un gobierno que se ponga los pantalones de verdad, o las faldas de verdad, porque puede ser una mujer también, y entienda que tiene que liderar personalmente el combate a la delincuencia, creo que no lo vamos a resolver. Necesitamos un ejecutivo que esté a cargo de los operativos, que esté al frente de sus policías y sus carabineros, que se sientan respaldados, que conduzca, un ministro o ministra que conduzca los operativos. Ahí me gustaría ver en cada región un delegado presidencial dirigiendo los operativos contra los delincuentes y los narcos, a la cabeza, porque los que están atrás, porque ¿sabe lo que pasa? Muchas veces los militares o los policías después se actúan, terminan detenidos, y los políticos no les pasa nada. Entonces, también hay que centrar la responsabilidad en el mando civil,
que son los responsables de dirigir la investigación. Entonces, mientras eso no ocurra, yo creo lamentablemente, y tengo poca o nada de esperanza en que este gobierno pueda resolver el problema. A propósito de falda, ¿Evelyn Matei es la elegida? Para mí sí. Yo creo que Evelyn Matei hoy día, por lejos, es la mejor figura política y tenemos que cuidarla y protegerla. Por eso nos interesa la unidad. Si las elecciones fueran mañana, Evelyn Matei ganaría, por lejos. ¿Ya? Yo creo que se está formando una conciencia de que es la persona que puede derrotar a la izquierda. Yo creo que José Antonio Kast tuvo su oportunidad y creo que hoy día es tiempo de Matei. Perfecto, diputado. Yo agradezco la gentileza de venir a los estudios del Conquistador y que continúe su semana distrital, que culmina, me imagino, en Semana Santa. ¿Descansa o sigue trabajando? Solo el día viernes paramos. El sábado tengo actividades. Perfecto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted y gracias a Radio El Conquistador. Que tengan un muy buen día a todos sus auditores que están escuchando. Muy amable, muy gentil.